Hola, buenas, bienvenidos al cuarto podcast de Women Race. Si todavía no habéis escuchado los programas de las semanas anteriores, podéis pasaros por nuestro canal y escuchar algunos de ellos. Si tenéis ganas de conocer las interesantes historias de diferentes mujeres que han participado en nuestros diferentes programas. Hoy tenemos a una invitada que se llama Maggie. Así que vamos a empezar con una pregunta muy simple. A ver, para empezar, si quieres, dinos cómo te llamas, tu edad y a qué te dedicas actualmente. Es Maggie, bueno, me llamo Magdalena, pero Maggie en general para todo el mundo. Tengo 27 años y trabajo desde hace 3 años y algo en Nissan en Barcelona, en un centro técnico de desarrollo de ingeniería. O sea, no es la fábrica de coches, sino un centro de investigación y desarrollo de proyectos. Vale, y así por encima nos podrías comentar más o menos en qué consiste tu trabajo. Mi trabajo sobre todo es un trabajo de gestión, bueno, o sea, de poner en común trabajo hecho por un equipo de ingenieros muy grande y a su vez como ser la persona de comunicación entre mi equipo de trabajo y otros equipos de trabajo que hacen otras cosas, pero con los que necesitamos tener comunicación y trabajar pues un poco coordinados. Y entonces soy como pues la persona de comunicación entre mi equipo y los demás y la persona que se encarga de coordinar o juntar el trabajo de todos los ingenieros de mi equipo. Vale, y así siguiendo hablando un poco más sobre ti, tú por ejemplo, ¿qué estudiaste? ¿Cuál Estudié es tu... ingeniería aeroespacial en la Politécnica de Valencia. Y por ejemplo, cuando estudiaste, tu promoción, ¿notaste si había alguna diferencia entre graduados masculinos y femeninos? No, realmente a la hora de estudiar la carrera no. Además, en general, pues ingeniería aeroespacial es de las ingenierías que más presencia femenina tienen. Seríamos igual casi una cuarta parte, entre un 20 y un 25% por lo menos. Entonces, es una presencia femenina bastante grande comparado con otras ingenierías, como a lo mejor eléctrica o electrónica o mecánica, en la que sí que a lo mejor hay una chica, dos. Bueno, pues en mi clase de 100 personas, pues igual éramos 20 y pico. Entonces, al final es bastante presencia para un entorno de ingeniería. ¿Y en el aspecto laboral sí notas más la diferencia? Bueno, tengo la suerte de trabajar con un equipo de trabajo muy joven, la gente es muy joven. Somos solo dos chicas en un equipo de a lo mejor unas 13 o 14, pero bueno, al ser un entorno muy joven y muy dinámico, pues quizás no se nota tanto. Sí que en el resto de equipos de trabajo, o sea, en el centro técnico donde trabajo, sí que hay gente mayor, o sea, bastante gente que igual pasa los 50 años tranquilamente. En esas edades sí que son prácticamente todos hombres, hay muy pocas mujeres en ese entorno de edad, las pocas que hay son en general más jóvenes y quizá ahí sí que a veces se nota un poco, según comentarios o maneras de tratar, a lo mejor que sabes que esa persona con un chico de la misma edad que yo, pues no va a tener a lo mejor el mismo comentario o las mismas maneras. Nada a niveles de decir tengo que, no sé, reportarlo a la empresa, ¿no? O sea, no llega a ese punto. Pero bueno, sí que comentarios o cosas que dices, te podrías haber ahorrado. ¿Tienes que aguantar muchos comentarios así? No, ¿no? No son muchos, son personas puntuales y muchas veces yo entiendo que quizá no son conscientes, no lo están haciendo a propósito, ¿vale? Ya. Pero igual son comentarios como paternalistas o sobre el aspecto, o, ¿sabes? Que dices, no le vas a opinar sobre la ropa a un chico nunca, ¿por qué estás, ¿sabes? ¿Por qué me lo dices a mí? Ese tipo de cosas o cosas que son pues, más paternalistas, como de ten cuidado con no sé qué o te ayudo con no sé cuántos, y claro, ya puedo hacerlo yo, ¿sabes? No pasa nada. Y que sabes que seguramente esa ayuda no se la ofrecería Ya. a un chico en mi misma posición. Ese tipo de cosas, quizá. Y por ejemplo, ¿consideras que desde que empezaste a trabajar hasta la actualidad has tenido que cambiar tu manera de actuar en determinadas ocasiones para que tu presencia laboralmente, entre comillas, no sea tan incómoda para ti? Yo no. O sea, quizá entiendo que a lo mejor también va un poco en la personalidad de cada uno y yo soy mucho de hacerme mi espacio y poner mis límites y no tengo ningún problema en
en marcar mi espacio y decir, no, o sea, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo controlo y no necesito que te metas, ni te voy a dejar que te metas tampoco. Entonces eso yo desde el principio tampoco me ha costado y supongo que cuando las otras partes tienen delante a alguien que se impone, entre comillas, ¿no? Pues también te respetan de otra manera que si a lo mejor eres más, te cuesta más imponerte o... Entonces quizá yo pues, en ese aspecto, como he sido siempre así desde el principio y no me cuesta... no he tenido que cambiar o que adaptarme, o sea, yo sobre todo en mi equipo de trabajo súper bien desde el principio, o sea, sin ningún problema. Y volviendo a ti un poco, has estudiado ingeniería aeroespacial y es algo que normalmente cuando uno es joven no piensa que quiere estudiar. ¿Tú siempre has querido dedicarte a lo que te dedicas actualmente? Bueno, la verdad es que desde muy pequeña me gustaba el mundo de la automoción en general. Recuerdo comprarme revistas de coches de adolescente, a lo mejor, o sea, 12, 13 años, por ahí. Y bueno, dudaba entre ingeniería aeroespacial e ingeniería mecánica, pero me gustaba más el contenido de ingeniería aeroespacial, mirando las asignaturas y demás, porque en mecánica pues tenía más contenido de maquinaria, de sistemas y demás que no me gustaba tanto. Y al final me decanté por ingeniería aeronáutica. Hay otras comunidades autónomas en las que existen carreras más específicas centradas en automoción, pero en el momento en el que yo estudié, no, al menos en Valencia, no había ninguna opción de ese tipo. Quizás si hubiera existido, pues sí que hubiera hecho algo más enfocado a automoción, pero al final pues, aeroespacial me llamaba la atención, me gustaba el contenido y demás, y fue lo que ¿Y elegí. cómo surgió la oportunidad de encontrar el trabajo que tienes ahora y mudarte y todo ese proceso de cambio? Pues fue bastante de casualidad realmente. Yo estaba en Barcelona estudiando un máster porque tenía un poco la intención de meterme en el mundo de la investigación y hacer un doctorado relacionado con la automoción, pero estando en el máster, que estaba súper enfocado a la investigación, vi que el mundo de la investigación en España era algo que no me convencía para nada. Entonces me dejé el máster, eran 2 años, hice un año y en verano entre los 2 años lo dejé y me puse a buscar trabajo. Y claro, tenía experiencia de prácticas y de haber hecho el trabajo final de grado en el CMT, que es un instituto de investigación de la Politécnica de Valencia, que se dedica a la automoción, que es muy conocido en el entorno de Nissan y de SEAT en Barcelona, porque al final sale gente muy formada con conocimiento muy específico de automoción. Y supongo que eso fue básicamente lo que me abrió las puertas a entrar en Nissan, que sí que tenía una experiencia no mucha, pero bueno, investigación y el trabajo final de grado en un centro de investigación de automoción del que ha salido mucha gente que trabaja en Nissan o que ha trabajado en Nissan. Entonces, bueno, pues supongo que conocían de dónde venía y eso me facilitó entrar. Y actualmente, ¿en qué se diferencia tus obligaciones en el trabajo, tus deberes en el trabajo a los que tenías cuando empezaste a trabajar? Bueno, yo entré, es bastante diferente porque entré en un puesto que no tiene nada que ver con lo que hago ahora, no me gustó, no tanto el puesto en sí, el puesto me gustaba, podía aplicar bastantes cosas que había visto en la carrera y demás y era muy interesante, pero no me gustaba la línea de mando que tenía, no me gustaba mi jefa, básicamente, no me llevaba bien, o sea, no me llevaba bien, no tenía ningún conflicto personal y tal, pero no me gustaba su manera de gestionar el trabajo, no entendía su manera de trabajar y al final pues trabajar para alguien a quien no respetas a nivel profesional es muy complicado. Yo no le tenía respeto profesional a esa persona, me parecía muy mala profesional. Entonces me cambié de puesto internamente dentro de Nissan, dentro del mismo centro técnico. Intenté, de hecho, bueno, hubo un momento en el que ya estaba mirando para irme de Nissan porque digo, yo con esta persona no quiero trabajar, no me siento a gusto. Pero al final conseguí una rotación interna y me cambié al puesto de trabajo en el que estoy ahora, que llevo casi 2 años, y me quedé en Nissan. O sea Y que, ahora sí estás cómoda con tu situación de trabajo, con tu grupo de trabajo. sí, estoy muy cómoda en el puesto, ya digamos, o sea, lo que es el conocimiento del puesto en sí, pues ya lo tengo dominado, ¿no? O sea, a nivel técnico, pues sé lo que hago y lo sé hacer bien, entonces, bueno, ahora ya estoy cómoda en ese aspecto y ya pues una vez controlas lo que haces, ya pues
quizá mejorar o proponer o no. O sea, ya estoy en esa posición. ¿Y tú, por ejemplo, consideras que cuando estabas estudiando pensabas que el trabajo que tienes ahora es el que ibas a tener? Es decir, cuando, por ejemplo, tú estabas estudiando, pensabas que una salida laboral podría ser acabar trabajando en una empresa como la que estás trabajando. Pues la verdad es que no, pero es que tampoco es que tuviera expectativas de ningún tipo. No sé, o sea, es que cuando estudié la carrera me costó tanto la carrera y era tanta dedicación y tanto esfuerzo que yo creo que no tenía tiempo para pensar en qué iba a hacer después. Era como trimestre, o sea, cuatrimestre a cuatrimestre e intentar acabarla en las mejores condiciones posibles. Entonces realmente no tenía tampoco ningún tipo de expectativa en cuanto al trabajo. Es que además estudiando ingeniería aeroespacial, lo mismo que si estudias ingeniería mecánica o industrial, al final las posibilidades de trabajo que tienes son tan amplias y te puedes dedicar a tantos sectores que puedes tener una motivación súper específica y decir, vale, es que quiero hacer esto y ir a por eso. Pero yo no tenía esa motivación ni ese foco de decir esto es lo que quiero hacer. Entonces realmente pues, cuando me puse a buscar trabajo fue pues, a todo lo que pueda mandar currículum. Lo que salga. Que claro, sí, no tenía ninguna expectativa ni buscaba nada en concreto. Fue un poco casualidad acabar en Nissan realmente. O sea, tú tenías clara la carrera que querías estudiar, pero cero claro las salidas laborales, ¿no? Sí, la verdad es que no tenía ningún objetivo en concreto en cuanto a salidas laborales. Ya te digo, estuve tentada de meterme en el mundo de investigación, hacer un doctorado y demás. O sea que imagínate que fue un poco cambiando y evolucionando. No tenía nada claro desde el principio. ¿Y tu entorno alguna vez te han cuestionado lo que estás estudiando? Bueno, te cuestionaron lo que estabas estudiando en su momento o simplemente lo entendieron y ya está. No, para nada. La verdad es que, bueno, por lo menos en mi casa, mi entorno y demás, siempre he tenido mucho apoyo en hacer lo que quisiera hacer sin ningún tipo de problema. Y quizá hubo gente así que se sorprendió porque me gusta mucho la literatura, me gusta mucho la historia. Entonces en bachillerato, cuando elegí hacer el bachillerato técnico, sí que hubo gente que se sorprendió, en plan, ostras, ¿te vas a ir por ahí? Y, sí, porque me gustan las mates y la física también. Pero más allá de eso, no, de un poco de sorpresa cuando decidí tirar por la rama de la ingeniería, ningún cuestionamiento y 100% de apoyo en mi casa y en mi entorno. Siempre. Qué guay, qué guay. Y, por ejemplo, si hay alguien en la situación en la que tú te encontrabas hace años cuando estudiabas, ¿qué le dirías? Realmente, o sea, que haga lo que le guste, porque ya te digo, yo sobre todo es que las salidas o lo que puedas, a lo que puedas dedicarte una vez finalizas los estudios, es que muchas veces no eres ni capaz de imaginarte la cantidad de puestos y cosas que se pueden hacer en las empresas cuando estás estudiando. O sea, que la carrera te sirva como formación base, como entrenarte en aprender y en tener la capacidad y la flexibilidad de trabajar con gente, de trabajar bajo presión, con fechas de entrega, de acostumbrarte a actualizarte, a estar aprendiendo y tal todo el tiempo, pero realmente quitando trabajos que sí que son muy específicos, en los que quizás sí que aplicas un campo muy concreto de lo que hayas estudiado, al final lo que te da la carrera, yo creo, es las habilidades personales y la base para poder luego aprender a hacer lo que sea que te exijan en el puesto de trabajo. Entonces, para mí es sacarle el máximo partido a la carrera en ese aspecto de desarrollarte más como persona que realmente en el contenido, porque el contenido en sí específico es que si no lo usas luego, al final se te va a olvidar. Quiero decir, si lo necesitas, irás a repasarlo y lo volverás a entender, pero no necesitas almacenarlo. Entonces yo creo que es centrarse sobre todo en eso. Si puedes hacer contactos, si puedes hacer prácticas, si te puedes meter en grupos de trabajo, en proyectos, eso te abre muchas puertas y te da mucha experiencia en cómo funciona una empresa al final. Esos grupos interdisciplinares, con gente de muchos sitios, haciendo muchas cosas, cumpliendo fechas de entrega muy justas.
no sé, yo creo que eso sí que lo recomendaría, que quizá fue algo que yo no hice durante la carrera y que a lo mejor ahora, viéndolo desde fuera, digo, joder, es que hubiera sido súper útil, ¿sabes? El meterme en proyectos, eso, pues típicos concursos que se organizan en la universidad o proyectos para desarrollar ideas que a lo mejor no te llevan a nada en concreto en ese momento, Claro. pero que sí que te aportan a nivel de formación, de contactos, de experiencia. Yo creo que eso sí que lo recomendaría. A mí yo del pasado o a alguien estudiando ahora. Y los compañeros bueno, en este caso, los compañeros y compañeras que tenías cuando estudiabas, ahora mismo todos se encuentran trabajando. Pues yo te diría que el que no está trabajando seguramente es porque no, que no quiere, o sea, porque a lo mejor está buscando algo muy específico, ¿vale? Y no lo ha encontrado, pero claro, en general hemos estudiado algo que tiene muchas salidas y la gente se ha movido mucho. O sea, yo estudié en Valencia y en Valencia queda poquísima gente. Hay alguna gente todavía estudiando porque se ha metido por la vía de la investigación, hay algunas personas en algunas empresas de Valencia, pero hay mucha gente en Madrid, hay mucha gente fuera de España. Entonces, bueno, la gente se ha buscado la vida y casi todo el mundo, yo te diría que prácticamente todo el mundo está trabajando. Por ejemplo, en tu trabajo, las personas que ahora mismo trabajan ahí, valga la redundancia, no, todos han estudiado cosas diferentes, ¿no? O Hay sea, de es todo, a decir, ver, en general es un entorno muy ingenieril, o sea, la mayoría de gente. Luego también hay técnicos, o sea, hay gente que viene del entorno de las FPs, pero FPs técnicas, todas relacionadas con cosas de mecánica, de electrónica, de eléctrica. Lo mismo para las ingenierías. Hay gente que estudia ingeniería mecánica, ingeniería industrial, ingeniería electrónica. Nos movemos en general en ese entorno. Hay contadas excepciones, ¿no? De personas que han hecho alguna otra cosa, eh, pero en general pues es un entorno que viene mucho de carreras técnicas o del sector técnico de la ingeniería. a la hora de buscar formación para el trabajo y todo eso, al final cuando buscábamos a mujeres importantes para la ciencia o para cualquier ámbito de las STEAM, siempre nos encontrábamos como algunas que eran muy similares. Tú, por ejemplo, o sea, siempre eran las mismas. No era como, por ejemplo, cuando tú ponías científicos, científicos importantes para la historia, te salían un montón. ¿Tú, por ejemplo, consideras que a lo largo de la historia o actualmente la visibilidad femenina en estos aspectos y estos ámbitos es minoritaria que la masculina? A ver, yo creo que sí, que en general hemos tenido menos referentes. Yo creo que está cambiando, que cada vez ves más mujeres en más puestos y empiezan a tener la misma visibilidad cuando hacen el mismo trabajo que sus compañeros masculinos, ¿no? Pero sí que creo que históricamente venimos de tener pocos referentes femeninos en los ámbitos profesionales en general. Yo creo que no solo quizá en las partes técnicas o científicas, en muchos otros aspectos como, yo que sé, economía o política, pues lo mismo, ¿no? En general, la presencia femenina ha sido menor, entonces, quieras o no, estadísticamente, pues tienes menos referentes femeninos. Yo creo que está cambiando, está aumentando el número de mujeres que se dedican a estos campos, con lo cual, al final, pues tendrás más más referentes femeninos. Yo creo que sí que vamos a mejor en ese aspecto. Pues muchas gracias. Y Pues nada, eso, que os vaya muchas. muy bien con el proyecto y que tenga mucho éxito. Gracias. Y hasta aquí el podcast de hoy. Me gustaría agradecerle a Maggie hoy su presencia aquí de forma desinteresada, por haber escuchado y respondido a todas mis preguntas y sobre todo por haberlas respondido con tanta paciencia. Y a vosotros, recordaros que también podéis encontrarnos en Twitter e Instagram como @womenrace_baja y podéis enteraros de historias sobre mujeres importantes que nunca os contaron en el blog de nuestra página web. Así que gracias por hacer una semana más del domingo por la mañana el mejor momento de la semana. ¡Hasta pronto!